Reacciones de la Unión Española. Buscaba en el análisis de la fecha o del año 2018, torneos largos a la fecha, el equipo que ha terminado con menos puntos y ha descendido fue la paupérrima campaña 2021 de Santiago Wander, que tuvo 14 fechas sin ganar. Terminó con 21 puntos. Por ahora lo iguala la Unión, pero todavía le queda un duelo por jugar, que es ante Coquimbo Unido. El que lo sigue con menor cantidad de puntos: 2018 San Luis 23, 2019 Universidad de Concepción 23 y 2023 Curicó Unido, misma unidad, 23 puntos. Escuchemos a Sabino Aguad, que en el mes de marzo llegó a trabajar a la Unión Española. Llegó a un cargo en donde obviamente dependía la conformación, el visar las contrataciones en el equipo hispano. Este es el análisis que hace Sabino Aguad, quien llegó por Cristian Rodríguez a asumir la gerencia general del club. ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasa con Jorge Segovia? ¿Quién asume el descenso de la Unión Española? La voz de Sabino Aguad. Yo creo que hubo una destrucción de imagen de él, una destrucción con poco fundamento. Entonces tú estás pidiendo que se presente aquí a una persona que le destruyeron la imagen. Pero en lo que él respecta, que justamente en poner todo al servicio del club, y para eso nos tiene a nosotros, somos nosotros al final los que nos equivocamos, somos nosotros los culpables, porque él pregunta, oye, ¿qué hay que hacer? Esto, listo, vamos. A mí me sorprendió, yo pensé que me iba a encontrar con una persona que me iba a decir no, y al revés. Entonces la responsabilidad para mí fue enorme. Por eso yo en una entrevista radial dije, no, aquí no son los culpables los jugadores, no son los culpables los entrenadores, es mi culpa. Seguir echándole la culpa. Oye, hubo un candidato presidencial que no estuvo en Chile y nadie dijo nada. Y se volvió a presentar, ahí sí estuvo. Entonces, ¿por qué el dueño de un club tiene que estar aquí presencialmente? Estoy de acuerdo que sería el ideal. Pero insisto, es una persona que le han destruido la imagen. Entonces es muy complicado. Es muy complicado que él pueda estar acá. Asuma la culpa. Ya, y el nombre de Jorge Segovia es un nombre controversial para el momento en que tiene que analizar uno a la Unión Española en segunda división. Comienzo contigo, Rodrigo. Lo que pasa es que Segovia es el que abre y cierra la llave, digamos. Él finalmente va a decir cuál es el presupuesto, qué tan negocio quiere que sea eventualmente su administración en Unión Española, porque sabemos que la plata de la tele es una plata interesante, una plata que en el caso de Unión yo diría podría permitir financiar el 70-80% de la operación. ¿Está acreditado que Unión era la cuarta plantilla más cara de este campeonato? Es que yo creo que ahí hay un tema porque en el fondo, y se dijo acá, cuando tú no armas bandas de sueldos y cuando tienes una línea de sueldo tan contrastante, se te puede generar problemas internos también, digamos. Acá marcábamos, por ejemplo... porque eso fue lo que dijo Sabino ayer, ¿eh? Sí. Dijo Sabino Aguad que la Unión era la cuarta plantilla más cara del campeonato. A lo mejor, si no es la cuarta, será la quinta. Que es un agravante, pues, finalmente. Es un agravante. Porque pero pregunto, ¿está acreditado? No, bueno, habría que revisarlo. Sabíamos que Everton estaba dentro de ese top. Lo que yo sé es que estaba entre las 8 más caras. Bueno, ahí está. Entonces, está en la medianía de tabla para arriba. No acredito. Obvio que... Porque en el fondo tienes que sacarle rentabilidad a esa inversión. Pues si tú cuando tienes mayores recursos, contratas mejor. Jugadores con más recorrido, con más experiencia. No es una ley. No necesariamente. Pero no es una ley. Pagar sueldos altos. Está bien, pero te está yendo al descenso. No es que no clasificaste a la Copa y terminaste décimo. Que ahí el análisis, ok, te puede dar cierto margen, pero te fuiste derecho por el despeñadero, siendo la quinta o la sexta plantilla más alta. O sea, hay un problema evidente ahí. No sé cómo comprobarlo eso, pero me parece que la plantilla claramente se aumentó post... pero es sencillo saberlo, ¿eh? Lo reportamos un poco y lo averiguamos. Digamos. Bueno. Porque llega Castellani, que ahí tenés un sueldo alto. Formiliano, Tamayo. Tamayo no creo, debe ser. ¿Quién más llegó? Ratotti, porque fueron más de 3. Uribe ya era un sueldo alto. ¿Qué le pasó a Uribe? Se le compró el pase y desapareció del equipo, ¿eh? Sí, se fue. ¿Cómo se explica eso desde lo futbolístico? Se lo llevó el contexto del equipo. Se lo llevó el contexto absolutamente del equipo. Uribe, con viento a favor, jugó bien, ¿sí? Con una buena campaña. Cuando el equipo no anduvo bien, y también tuvo lesiones. El único que no se lo llevó, que fue para mí el punto alto, que fue Aránguiz. Y después se notó el liderazgo de Castellani también, ¿eh? Sí, a eso quería ir. Creo que cuando este tipo de buenos jugadores, yo creo que la Unión tiene muy buenos jugadores. Si tiene jugadores de carácter, no lo sé. Me imagino un Formiliano, que un uruguayo que uno dice tienen carácter. Tamayo lo veía dentro de lo que contagiaba, de lo que mete, lo que corre. Creo que fue un gran aporte. Después Castellani, que le tocó estar en las buenas y en las malas futbolísticamente, creo que fue un tremendo aporte, pero
El resto, no dudo del liderazgo de Pablo Arangui, pero como siempre digo, hay líderes que son futbolísticos y hay líderes de los tipos que van y dentro de un vestuario hablan fuerte, sobre todo cuando se pierde y en el mal momento. Ahora, yo creo que este plantel de Unión Española estaba hecho para otra cosa para jugar muy distinto. También bajo ese contexto, también cuando se va a buscar un entrenador como Miguel Ramírez, nosotros sabemos muy bien cómo juega Miguel Ramírez. O sea, quizás no es el contexto de la Unión Española lo que necesitaba un entrenador para que ordenara, para que empezara defensivamente a organizarse, a jugar. Creo que mejoró en algún momento, cambió a línea de 3 después, creo que se estabilizó con los dos centrales, con Tamayo y Formiliano que llegaron. Dentro de eso creo que no... los jugadores individualmente también tienen que haber un análisis de cuánto rindieron y quiénes rindieron realmente. Bueno, según la proyección de costos en el mes de marzo, a la conformación de planteles para esta temporada, lideraba Colo-Colo con 30,85 millones de euros, la U 27,23, Everton, lo habíamos dicho, estaba en el podio, 15,85, y ahí venía la Unión, 14,28, más abajo la Católica, 13,43 millones de euros, y ¿dónde estaba el actual campeón que ganó hace rato? Noveno, 8,8 millones de euros. Ya, pero esa es la tasación de la plantilla. Correcto. Sí. En marzo, cuando ya estaban los planteles cerrados. Es otro indicador. O sea, es válido igual, Sí. porque es revelador del nivel de jugador, entre comillas, que tú tienes. Que tú ¿no? tienes. Sí, pero tenía en ese momento Everton que te lo subía con el jugador de Botafogo, Hernández. ¿Puede ser Hernández, el uruguayo? El que estuvo a mitad de temporada. Sí, pero ahí hay un tema también. No sabemos cuánto es el portaje del sueldo que paga Everton, si pagaron 100%. Pachuca 50%, pagaba el resto. Si pagaba, claro. Uno ahí no puede... Sí, obviamente, si viene un jugador de Pachuca acá, sabemos que gana mucho más que un jugador 2 o 3 veces más de lo que gana un jugador Ahora, en Chile, pero ¿cuánto pagará o no Everton? Ya pensando en el 2026, uno esperaría que el propietario realmente asuma esto como un desafío personal. Porque si en el fondo acá lo que va a ocurrir es que se va a armar un plantel en la medida de lo posible, los ingresos van a decrecer, o sea, ahora la plata de la televisión va a ser inferior. Siempre está la tentación de jugar o comprar buenos jugadores de primera porque te pueden, entre comillas, hacer la diferencia para un torneo de segunda, y eso no es tan así. O sea, tú tienes que saber armar un muy buen mix de jugadores con experiencia en segunda, batalladores, que conozcan la división y que puedan eventualmente establecer un complemento, un mix con jugadores que hagan la diferencia por su jerarquía. Pero hay un desafío gigante y yo creo que esto tiene que ser visto del lado de Segovia como una derrota a su ego, porque si acá hay dos caminos y un camino no se va a producir, que él no va a vender el club, que es el clamor de mucha gente. Eso no va a suceder, o sea, con sentido de realidad no va a pasar. Pero el tipo tampoco se puede dejar estar. Porque eso sería una pena para una institución tan grande como Unión. Unión tiene que salir a volver a primera ya. Yo creo que y ahí el rol del propietario va a ser decisivo. Hay que hoy día descienda, el primer apuntado sin ninguna duda es su presidente, su dueño, o como queramos llamarlo. El análisis tiene que ir, y la gran crítica yo creo que se le hace a él como presidente y dueño es, ¿realmente ha invertido en el club? Un club que tiene, a diferencia de muchos equipos, el gran porcentaje, 70%, 75% de los clubes en Chile no tiene estadio. Él sí lo tiene. Parece que cuando uno va al Santa Laura pareciera que está abandonado el club. Yo no sé si, y creo que no tiene un campo deportivo Unión Española. Yo he sabido que entrena un día en el estadio, otro día va y entrena en las canchas de un banco, otro día va y entrena en otro lado. Yo creo que ese es el gran reclamo que uno puede hacer, el hincha sobre todo, yo no soy hincha, pero el tipo de fútbol que le puede hacer a Unión Española es ese, de tener la posibilidad de tener un estadio, pero de cada vez que uno va o le toca ir a comentar o transmitir, pareciera que está abandonado, pareciera que el club... Más que abandonado, quedado en el tiempo. Eso, quedado en el tiempo. Quedado en el tiempo, pero abandonado desde que hoy día, si de verdad, cuando llega Sabino Abuat, que lo conozco desde la Universidad de Chile, recién me doy cuenta de quién es la persona que hoy día es la cara visible del club dirigencialmente. Pero anteriormente había una persona que no recuerdo Rodríguez, el apellido. Sí, Rodríguez. Cristiano Rodríguez. Yo no sabía y pareciera que uno llega al club y hay poca gente trabajando o uno le extraña de repente que tenga una linda tienda dentro del club, de que no sé, que tenga una sede donde poder ir y a hablar o ver a alguien que esté sentado o desde que esté en la oficina sentado en el club. Yo no sé si las oficinas están en el club, en el estadio o en otro lugar.
desde ese lugar yo creo que la gran deuda que tiene Jorge Segovia como dueño de Unión Española. Bueno, un datito a lo que decía Rodrigo Hernández. La Unión Española recibía más de 280 millones de pesos por parte de la televisión, estando en primera división. Ahora, en la Liga de Ascenso, baja casi 120. Pérdida de 160 millones todos los meses. Claro, la plantilla me cuentan por interno, fuentes bien informadas, es del orden de 250 millones. O sea, con la plata de la televisión, la Unión paga la plantilla. Claro. Hay que ver, claro, está también el entrenador, que muchas veces va como un ítem independiente y ahí tal vez netea, como dicen hoy día los marqueteros, ¿no? O sea, empata. Pero eso sí, obviamente está todo el resto, que es la operación del club, que no es poca plata. No, y las divisiones menores. Claro, exactamente. ¿Y eso cómo se financia? Hay dos vías de financiamiento. Una, el bordero, que en el caso de Unión no es significativo. Y dos, la gestión comercial, que a comienzo de este año se trajo un nuevo gerente comercial que provenía del mundo de los otros deportes, del Comité Olímpico, del Team Chile, para ver si se generaron nuevos ingresos. Y no sé si realmente eso ocurrió. Por eso digo, o sea, el próximo año va a depender mucho de cuánto Segovia le va a inyectar al club. Y si está dispuesto eventualmente a que sea un año deficitario. Tú cuando tienes una empresa, asumes, cuando tú emprendes, por ejemplo, y tienes una empresa... La empresa en los primeros años es una empresa pierde plata, porque tú te estás instalando y te tiene que bancarizar para que con deuda la empresa crezca y sea solvente. Y claro, después tú haces una proyección de ingresos y en el tercer, cuarto año, qué sé yo, recuperas lo que perdiste en los 2 primeros años. Yo creo que Unión Española el próximo año es una empresa nueva, porque es una empresa que va a ir a segunda división y va a tener otra realidad financiera y estructural. Y probablemente haya que Segovia tiene que hacerse la idea, si es que quiere al club, de que va a perder plata. ¿Te das cuenta? Yo creo que eso es súper pertinente que alguien lo explique, porque Sabino no fue capaz ayer y el propio capitán tampoco supo decirlo. ¿Qué fue lo que dijo Arangui? Yo tengo contrato, voy a ver si estoy o no estoy, si me toca estar, me voy a matar por el proyecto deportivo. Pero él tampoco tiene certeza, ¿te das cuenta? Yo creo que urge una definición. ¿Qué tiene que hacer la Unión Española en términos de su director técnico, Leo Burgueño? ¿Debe ratificar a Gonzalo Villagra o debe pensar en traer un técnico que conozca bien la categoría? A ver, depende también de todo lo que dijo Rodrigo anteriormente. Sí, o sea, depende de la inversión que quiera hacer, de qué es lo que quiera para el futuro. O sea, porque Villagra conoce hoy a los jugadores de divisiones inferiores, ¿sí? De hecho, jugaron bastantes jugadores y en un momento crítico, que no es lo recomendable, pero aparecieron y se mostraron y debe tener 6 o 7 como para hacer plantel, ¿sí? La Unión es puntera en la tabla de los minutos sub-20. Sí, pues. Sí, no es el que más ha utilizado, que es O'Higgins, pero sí puede ser... Pero la suma de minutos, sí. La suma de minutos. Sí, se lo leí a Lucho Reyes la semana pasada. No, pero si no te estoy rebatiendo, te estoy aportando el otro dato, que es O'Higgins es el que más jugadores ha utilizado. Que en definitiva, O'Higgins utilizó un equipo entero, son 11 jugadores. Ahora, sobre esa base... Después hay que ver qué es lo que pretendés inyectar económicamente como para poder, armar un plantel alrededor de los jóvenes que tengas. Porque no te olvides que en la B está Wanderers. Pero con jóvenes no va a subir la Unión. No, y ninguno. Pero por eso te digo, 7 jugadores que tenés de inferiores, más lo que le puedas inyectar alrededor, necesitas un plantel de 20 para hacer una campaña. Ojo. En la B está Wanderers. Rangers. Dame nombres así de Temuco. Tenés una B potentísima, ¿eh? El que quede de Concepción y Cobreloa. Sí. Bueno, otro punto que comienzan, es muy prematuro decirlo, pero allá en Valparaíso se ilusionan con una opción, uno que conoce el club, al igual que la Unión Española, Mario Salas. Y hay candidatos para asumir bancos, porque hay que prepararse rápido en la B. Ojo, Carlito. Grillo, y para cerrar este segmento, entonces, los otros candidatos a acompañar a la Unión a la B en esta temporada son... El día sábado se define. Han sido 3 fechas consecutivas de pura alegría para los Dragones Celestes que en algún momento estaban ahogados con el fantasma de la B. Hoy no depende de ellos. Sábado, 18 horas, Deportes Iquique, Universidad de Chile. 24 puntos para Iquique, menos 25 la diferencia. Sábado, 18 horas, van a jugar O'Higgins de Rancagua ante Everton de Viña del Mar. 26 puntos, menos 16. ¿Cómo se salve Iquique, que por ahora está descendiendo? Perdiendo Everton y ganándole a la U. Iquique se queda en primera y manda a Everton al fútbol de ascenso. Me discute un buen amigo de la mesa, me dice, ojo, que la Nona subió con jugadores jóvenes y antes casi lo hizo también con Barnechea. Con Barnechea. La Nona Muñoz.
Sí, un equipo que tenía jóvenes, pero le sumó a Campestrini, que tiene 43, le sumó a Nacho Herrera, que tiene 39. que los jugado en la tuvo en categoría, Barnechea sí. también. Había jugado en la categoría, Gus. Hay tenido varios 2-3 de temporadas. experiencia Osvaldo alrededor González. de jóvenes. Osvaldo A González. ver, los jóvenes son Cordero, Fuente Alba, ¿quién fue el sub-21? El lateral derecho. Pero después trajo a Medina de Everton y Ian González. Tuvo a Medina, Ubal, que lo había tenido en Barnechea, Rocky González, que tiene 40 y algo. Osvaldo González. Campestrini, que tú lo habías. Ollanedel, cerca de 30 ya. Sí. En el mediocampo, mira, no hay jóvenes ahí. Fuente Alba y Cordero sí. jugado en primera. Fogás, no es tampoco tan Cordero, joven. que ya había jugado en la U, pero entraba. Levato, que lo trajeron a mitad de temporada. Rojas, que también lo trajeron a mitad de temporada. O sea, jóvenes. No era tan joven. Sí. Bueno, me voy a tener que juntar mucho. Tengo varios cafés pendientes con Burgueño Y Danilo Díaz. y con Danilo Díaz Yo le debo. para proyectar esa Tengo que pagar, ¿eh? temporada. Sí, no, yo los pago, no hay problema. Ahora es de otra característica en la No, B. yo tengo que pagar Ah, ¿sí? la apuesta. Saludamos la grata presencia ayer en Santa Laura de Pablo Galdames, declaraciones a ADN. Dice y nos representa, Unión es familia. Sebastián Miranda también, acompañado a sus hijos. Sí. Jorge Ampuero, símbolo del club. Si hablo de símbolos del club, Juan Machuca, siempre presente en Santa Laura. Ahí estaba don Juan, a pesar de sus dificultades, de su edad, de sus problemitas de salud. Le mandamos un abrazo, un cariñoso abrazo a don Juan Machuca, que solo defendió la Roja de Chile y de Unión. José Luis Jerez, dentro de la gente que vimos también, ¿eh? Oye, y nada, a título personal quería compartir simplemente un sentimiento que es como la idea que yo tuve cuando se inauguró la estación Plaza Chacabuco. Yo dije, con este metro a la puerta del estadio nos vamos para arriba. Y eso debe haber sido a comienzos del 2019. Y se fueron enredando las cosas. Estaba revisando también el listado de técnicos que hemos tenido en la era Jorge Segovia con esta Sociedad Anónima Deportiva. Y yo pienso que hay un año que es clave para la Unión en términos de la decadencia que hoy significa bajar a segunda división, que es el año 2022, que está marcado por la clasificación de Chile a un mundial de rugby, pero con una lluvia que nadie se esperaba en el mes de septiembre y que malogró la cancha de una manera que comprometió muchísimo al club, su localía, la cantidad de plata, energía, esfuerzos, discusiones que generó el tema de la cancha. Bien por el rugby, mala suerte para la Unión. Y ese año 2022 también, la Unión pierde la final de la Copa Chile en Rancagua, frente a Magallanes. Un equipo que dirigía técnicamente Gustavo Canales con mucha dificultad en el campeonato nacional, pero lo logró meter en esa final de Copa Chile. Y el estadio estaba hermoso porque eran dos equipos muy queribles del fútbol chileno, 50% lleno en su total capacidad para cada institución. Estaba muy lindo el estadio, había un ambiente muy familiar. Y yo como nunca esa vez, a pesar de que era una final de Copa Chile y habría sido la tercera en la historia de la Unión, yo como nunca vi a muchos niños llorar. Y yo decía, pucha, estos cabros los perdemos, digamos, son niños chicos que van porque al papá le gusta la Unión, porque lo llevó el tío, porque el hermano mayor lo está llevando. Y vi a muchos niños llorar. Y creo que de ahí, de ese año 2022, ya después fue muy difícil recuperarse, porque el 23 llega Ronald Fuentes, que conoce muy bien la institución, y Ronald Fuentes se complica en algunos resultados, pero Ronald Fuentes en la penúltima fecha le gana a Colo-Colo en el Monumental y le entrega el título en bandeja a Huachipato. Y no voy a olvidar nunca cuando Ronald Fuentes baja a saludarla al camarín y Ronald me abraza y me dice, y aquí a lo mejor estoy cometiendo una infidencia, pero me dice... Carlos, dile a tus amigos que me dejen, dile a tus amigos que me dejen. No lo dejaron, llegó Miguel Ponce, 9 meses, Miguel Ponce, despedido de Unión Española cuando estaba el club a un punto de zona de clasificación a Copa Sudamericana, a un punto. Octavo. Estaba octavo, y lo despiden a Miguel Ponce. Entonces, esta idea de la Unión de que cambiar los técnicos año a año y tratar de sacarse el quino con el entrenador, si la vez que a la Unión le fue bien, fueron los 5 años, bueno, de la época reciente, ¿no? Hablemos de la época de Segovia. Fue los 5 años que estuvo en la dirección técnica José Luis Sierra. Los 5 años que se coronan con el título del 2013, una Supercopa, y de hecho, el equipo del 2012 jugaba mejor que el del 2013 que fue campeón. Ese equipo que pierde la final con Huachipato en el sur, jugaba mucho mejor, y lo ha dicho siempre el Coto, y lo han dicho los protagonistas de ese plantel. Así que nada, yo simplemente quiero cerrar con el agradecimiento
con el agradecimiento para un montón de gente que yo ni conozco y que me ha mandado mensajes. Esto no se trata de mí, pero creo representarlo, porque de las cosas más bonitas que me han dicho, gente del Colo, de la Chile, de la Católica, de Wanderers, de otras instituciones, me han dicho, admiramos el amor que ustedes le tienen al club, que creo que ayer quedó expresado en las tribunas, así que muchas gracias. Y particularmente le quiero agradecer a la gente católica que me ha escrito. Yo reconozco que tengo muchos más amigos de la U y de Colo-Colo que de Católica, pero gente católica que me ha escrito con muy buena leche y que me ha dicho, los vamos a echar de menos. Siempre se discute esa tontera el clásico de Independencia, sí, pero para nosotros es importante jugar contra ustedes y bueno, para la gente de la Unión también es importante jugar contra ellos. Así que bueno, muchas gracias por esos mensajes y a pensar en volver y hacer las cosas bien y que se hagan las autocríticas y se tomen todos los aprendizajes que se deban sacar de este terrible año. Te invito a repetir la temporada del 99, ¿te parece? Con Juvenal Olmo en la banca. Y Jorge Garcés al frente. Unión y Wander volvían. Estadio lleno, qué lindo. A la primera. Ese Santa Laura, ¿se acuerda? Gol de Rodrigo Pérez sí. En el arco norte. Ricardo Queraltó, arco sur.